Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo que tendremos sobre un tema que ha cobrado especial importancia en los contextos educativos actuales. Y el concepto que nos convoca aquí es la noción de juego, sobre el cual vamos a hablar con algunos especialistas. El concepto de juego ha cobrado importancia en las últimas décadas en las ciencias sociales y en las prácticas educativas. Durante mucho tiempo, el Homo sapiens y el Homo faber, el hombre que piensa, el hombre que produce, han sido los estandartes que definen lo humano. Sin embargo, poco a poco, la idea de Homo ludens, el hombre que juega, ha cobrado una importancia fundamental para entender la construcción de la cultura, de las culturas. Los hombres han jugado, eso es un fenómeno histórico, real. Los niños de hecho juegan sin que se les enseñe, no hay necesidad de enseñarle a jugar a los niños. Sin embargo, en el contexto de esta mesa vamos a plantearnos la posibilidad de encontrar en el juego una herramienta formativa que permita conectar lo que se aprende y lo que se vive. Es importante destacar que el juego no es una actividad banal, es una actividad que puede ser profundamente significativa para la construcción de los seres humanos en formación. Pues bien, para hablar de este tema tenemos a tres especialistas. Tenemos para empezar a Ani Garza. Hola, Ani. Hola, ¿qué tal? Artista digital, diseñadora de videojuegos y docente en artes. Tenemos a Adriana Hernández. Hola, Adriana. Psicoterapeuta, especialista en análisis existencial y logoterapia. Hace terapia de juego y terapia de arte y es docente en ciencias en el nivel medio superior. Y David Ortega, hola. Hola. Artista teatral y especialista en educación artística en contextos no profesionales. Bueno, pues para empezar, yo les quiero preguntar, ¿qué es eso de jugar? En la historia de los hombres, ¿desde cuándo y cómo se juega? Bueno, Hilda, pues en la época clásica, ya decía Platón allá en el año 415, que se obtenía más recursos en una hora de juego de un niño que en un año de pláticas. En esta época clásica, el juego estaba presente de forma cotidiana en los niños tanto romanos como griegos, ¿sí? Para la Edad Media ya se utilizaban figuras de animales y figuras humanas con las que los niños jugaban. Los niños que asistían a la escuela, que eran los de clase alta, utilizaban estas figurillas para aprender aritmética de una forma más agradable y lúdica. Después, para el siglo XVIII, que surge la pedagogía ve al juego como algo útil para el aprendizaje, ¿sí? Para que el aprendizaje no sea de una manera tan tediosa, sino que lo vean de una manera más divertida. En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, los niños pierden oportunidad de jugar. Sin embargo, aparecen nuevos y mejores juguetes, ampliando la posibilidad de juego. A partir del siglo XX, Federico von Schiller propone la teoría de las necesidades superfluas, donde nos dice que el juego es la parte que utiliza el ser humano para sacar toda la energía que no se consume. Desde este punto, entonces, se deja de ver al juego como algo superfluo. Es una cosa necesaria, es un recreo tanto físico como espiritual. Aquí él introduce esta parte del espíritu, ¿no? Para el siglo XXI vemos al juego que no es una actividad frívola, liviana, ¿no? Es una importante actividad para el desarrollo del niño, el desarrollo físico, el desarrollo
biológico, el desarrollo intelectual, el desarrollo espiritual. Entonces, al conjuntar todo esto, el juego viene a formar una herramienta nueva para potenciar las competencias intelectuales que van a favorecer el aprendizaje del niño. Así en contexto es como la historia del juego. Claro, y en esta historia que nos planteas es importante destacar esta, idea de que el juego tiene un impacto, una significación en las experiencias humanas, lejos de esta idea de que pueda ser algo banal, ¿no? Sí, por supuesto. La significación justamente es la importancia del juego. Al momento de que el niño juega, está significando lo que está aprendiendo. Sí, entonces el juego, cuando uno juega, siente cuando inicia y cuando termina, y hay una sensación placentera en esta experiencia, ¿no? En este juego con las reglas, ¿no? Pero esto puede querer decir muchas cosas, es decir, no solamente no podemos decir el juego, sino que hay muchas posibilidades de juego y muchas maneras y modos de jugar. ¿Habría alguna manera de entender esta diversidad, algún tipo de organización, clasificación, para que los docentes pudieran tener puntos de referencia? Sí, pues de hecho creo que muchas. Al igual que en la definición, pues las clasificaciones dependen un poco desde la perspectiva con la que la estén estudiando, ¿no? Me gustaría compartir una que es la de Roger Caillois, en la que él hace primero como una gradación entre los juegos como más libres, más alocados, que no requieren que no requieren ningún tipo de reglas, de hecho, hasta los juegos que están totalmente normados, ¿no? Entonces es un rango que va como de lo alocado y de lo que no tiene como ninguna normativa a lo regulado totalmente, ¿no? Entonces en ese rango de juegos que él llama como paideia a ludus, hace una clasificación en 4 tipos de juegos. Ahí entrarían los juegos de competencia, que pues ahí se trata de ver quién gana o quién pierde, ¿no? Como está centrado en la habilidad y en el reto de ganar, ¿no? De llegar primero, de tener más. Están los juegos de azar, donde pues ya no hay tanto control de la actividad, ¿no? Porque hay una variable que no depende de los jugadores, ¿no? Que pues justamente es el azar, ¿no? Como jugar a la lotería, no sabemos en qué momento va a llegar la tarjeta que estamos esperando. Los juegos de vértigo, que son los juegos que buscan como mover la percepción, ¿no? Como desequilibrar la percepción de los jugadores, ¿no? Como pues subirse a la montaña rusa, ¿no? A los remolinos, dar vueltas, girar por las vueltas y sentir un desequilibrio, ¿no? Como El bungee, la sensación, sí, lanzarte del ¿no? bungee. Ajá. Ajá. Y los juegos de mímesis, que los juegos de mímesis pues son los que están relacionados más como con el actuar, con el representar, ¿no? Entonces en este tipo de juegos pues se tratan de imitar a otro, y eso también causa placer, y eso también puede construir como una realidad ficticia, ¿no? Entonces, bueno, esa clasificación me parece pertinente, ¿no? Que podría servir para pensar en el diseño de juegos. Hay de hecho varios pedagogos que han trabajado con esta definición de, clasificación de cómo puede ser un juego dependiendo de los factores que están involucrados con él, como son las habilidades que se requieren, el espacio, las habilidades que se van a desarrollar, si se requiere algún otro material para jugar, si va a haber algún tipo de estrategia. Allison y Barrett en el 2000 proponían que el juego es básico para los niños, ¿no? Entonces debe formar parte también de su educación primaria, por lo menos. Entonces ellos describen que el juego promueve habilidades motoras, cognitivas, sociales y sobre todo un pensamiento crítico para resolver cosas, que es muy, muy importante, ¿no? Entonces su clasificación era a partir de la forma, que es
si es un juego existente, si es un juego que está proponiendo el profesor, si es un juego como los que mencionaba David, que está improvisado por los niños y es alocado y de repente las reglas van cambiando. Entonces se pueden ir definiendo a partir de ahí. Luego, se puede definir también una clasificación a partir de las habilidades de movimiento, es decir, los niños alcanzan a tocarse la punta de los pies, pueden correr, pueden saltar. Otra más es a partir de las estrategias y habilidades conceptuales, que es esta parte donde tienen que aprender a trabajar en equipo, usar su lógica para resolver algún obstáculo que les impida llegar al objetivo. Y la última clasificación que tienen es a partir de los resultados educativos. Vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero básicamente es el juego está funcionando o este juego específico está funcionando para que los niños aprendan o desarrollen esto, es a partir de esa evaluación. Ok, entonces tenemos la posibilidad de considerar a los juegos desde un punto de vista, digamos, sociológico, como el de Roger Caillois, ¿no? Es decir, en qué momento es espontáneo o más regulado y qué tipo de lógica interna es la que tiene, qué es lo que le da el sentido a los juegos, y un enfoque mucho más apuntado hacia lo educativo, que es los juegos en función de lo que permiten desarrollar a los niños, ¿no? Exactamente. O sea que hay algunos elementos aquí que nos permitirán observar las prácticas efectivas que se producen en los contextos escolares, ¿no? A partir de estas dos posibilidades de clasificar juegos. Bueno, desde la experiencia que cada uno tiene desde sus propios campos, ¿qué beneficios han encontrado en la implementación de dinámicas de juego? ¿Qué nos podrían compartir? Bueno, el juego es principalmente una herramienta para entender la realidad, ¿no? De manera simbólica y de manera social. Entonces, para entender esta realidad, la parte importante es lo que mencionaba un poco hace rato, que es la interacción. Porque en el momento que tú te estás enfrentando a un oponente con inteligencia, personalidad, emociones, tú también tienes que aprender a resolver dentro de las reglas que ya fueron planteadas, cómo dentro de tu propia imaginación vas a poder pues o ganarle o hacer equipo con él, siempre hay una reacción a los demás, ¿no? Entonces está esta parte de socialización. También está la parte de encontrar las relaciones de causas y efectos sin consecuencias. Por ejemplo, puedo experimentar sin que en la vida real esto me afecte, ¿no? Yo puedo adquirir incluso roles que en la vida real sería imposible, como ser un payaso, ser una bailarina, ser un pirata o un actor y puedo pretender completamente ser esa persona y hacer como que yo no soy responsable de eso, ¿no? Pero es una buena herramienta para las personas que están a cargo para ver cómo se están resolviendo problemas más profundos dentro de los niños, porque utilizan estos roles y este juego para hacer una proyección de sus preocupaciones. Entonces el juego, además de servirnos para esto, nos permite demostrar habilidades tanto físicas como intelectuales, como lógicas, permite que hagan ejercicio, permite que resuelvan sus conflictos. Entonces son algunos de los beneficios que hay. Claro, digo, el juego en la escuela entonces no está destinado solamente a apoyar el aprendizaje cognitivo, sino una parte emocional y simbólica. Emocional y simbólica, ok. Adriana, desde el campo terapéutico, ¿qué nos podrías comentar? Pues desde el campo terapéutico y el campo pedagógico, a los profesores les aporta muchos beneficios del juego. Uno, principalmente, es conocer el momento evolutivo donde se encuentra el alumno, que ya más adelante hablaremos de esto, ¿sí? Otro es las capacidades que yo puedo observar que tiene el alumno a través de las vivencias de juego. Otro punto importante son las necesidades. Nunca debemos dejar de lado las necesidades que tiene el niño, ¿no?
no son las mismas necesidades las que tiene uno que tiene otro, a pesar de estar dentro del mismo grupo. Entonces tenemos que estar siempre atentos a las necesidades que se presenten en cada alumno. También es muy benéfico porque podemos observar las dificultades que se presentan en el aprendizaje. Lo que para un niño puede ser rápido, para otro le puede costar trabajo, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a esto. Esto es un beneficio que nos proporciona el juego. Otro beneficio es la seguridad que proporciona el niño, porque el niño jugando ensaya sus nuevas formas de ser. Entonces, al ensayar jugando, pues el niño va adquiriendo esa seguridad que es vital para poder desarrollarse dentro de una sociedad, ¿no? Y por último, desde el campo terapéutico podemos decir que el juego sirve de autodistanciamiento. El niño sale de sí, observa su juego y ahí está haciendo uso de una conciencia, pero no de la conciencia de soy, sino de una conciencia reflexiva que le sirve al niño para darse cuenta que se da cuenta de lo que está aprendiendo a través de este juego. Entonces esto es hacer uso de esos recursos espirituales de los que hablábamos en el primer segmento. Sí, digamos que el juego como, bueno, por proponer una experiencia de juego, abarca, digamos, todos los aspectos, todos las caras del prisma de la personalidad, ¿no? Sí, o sea, es un contexto holístico, ¿no? Okay. Abarca la dimensión física, la biológica y la espiritual. Claro, y eso también es contemplar los procesos educativos, los procesos formativos en todas sus facetas, ¿no? Para, digamos, para hacer óptima una experiencia lúdica. Bueno, entonces, para un docente que quiere beneficiarse de las dinámicas de juego para el proceso con sus grupos, supongo que será fundamental tener claro por qué y para qué va a proponer un juego. Debe tener claros los objetivos. ¿Qué sugerirían ustedes para ayudarle a los profesores a clarificar los objetivos cuando desean o necesitan implementar una dinámica de juego? Bueno, considero que sería importante distinguir el uso del juego como en dos niveles. Por un lado está el juego en sí mismo con sus propios objetivos, ¿no? Que es el juego que vemos jugar a los otros. Y por otro lado estaría el aprovechamiento de esos juegos o de ese juego para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces nos llevaría a pensar en dos tipos de objetivos para los juegos, ¿no? El objetivo del juego y el objetivo que nosotros tenemos en nuestro proceso y que tiene que ver con nuestro programa y con nuestros contenidos. Primero pensamos como cuál es la situación que queremos llevar y después vemos como qué juegos son los que podrían propiciar establecer relaciones con eso, ¿no? Nada más como para distinguir esos dos niveles. O sea, tendría que clarificar la necesidad de implementar un juego, para qué lo quiere implementar, ¿no? Y en este sentido podría ser para fortalecer el aprendizaje, para qué otras... Sí, o a lo mejor tiene en mente un contenido el docente y quiere utilizar un juego para hacer una especie de metáfora de ese contenido, ¿no? Establecer relaciones que le permitan tener una significación más profunda a los que juegan, ¿no? ¿Podría tener algún objetivo no relacionado con el aprendizaje? Sí, yo creo que sí, o sea, podría ser un objetivo relacionado con la maduración, ¿no? O sea, creo que dependiendo un poco del contexto en el que se pone en juego la situación, ¿no? Ajá. Creo que incluso podría ser en un contexto de integración del grupo, porque a veces son grupos muy grandes donde se tienen hasta 30 o 40 niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa si hay... si los niños no se escuchan entre ellos, si no hay un ambiente suficiente para hacer una discusión sobre algún tema que le interesa? Creo que el juego también puede ser una parte importante para integrar al grupo y para hacer que los niños se sientan también como unidos, ¿no? De alguna forma, para aprender en un proceso, que no haya divisiones en el grupo.
Claro, digamos, un objetivo puede ser la socialización, metaforizar una temática del programa, desplegar algunas habilidades, ¿no? Tendrían los docentes que tener muy claro para qué exactamente puede, qué dimensión de la formación va a fortalecer determinado juego, ¿no? Sí, cuando mencionaba contenido, más bien me refería a un sentido más Ok. amplio, no Muy solamente bien. como al aspecto cognitivo, Bien. sino también pues a la relación experiencial. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos tomar en cuenta para proponer una dinámica de juego? Yo creo que es muy importante que el docente tome en cuenta los estadios evolutivos de Piaget, porque dependiendo del estadio donde se encuentre el niño es el tipo de juego que se puede proponer. Entonces, el primer estadio es el estadio sensoriomotor, donde el juego es un juego de ejercicio y de repetición. Los beneficios de este juego son inmediatos y placenteros. Pueden ser juegos de repetición con objetos, con juguetes o con partes del cuerpo, ¿no? Como esta parte de que esconden al bebé, ¿no? ¿Dónde está bebé? Y se ríe, ¿no? Claro, aparecer Pero y desaparecer. aparecer y desaparecer. Este únicamente pues nos va a causar placer al niño, ¿no? Son los juegos que se emplean en la estimulación temprana. Y que aunque podríamos decir que nada más está jugando el niño, pues sí está teniendo un aprendizaje de sus funciones corporales, de sus extremidades, de los sentidos. O sea, ahí está la importancia. El segundo estadio, que va a ir de los 2 a los 7 años, va a ser el estadio de las operaciones preoperacionales. Este es el juego más característico de la infancia. En este juego los niños empiezan a simbolizar, es decir, toman el papel de la mamá, del papá, ¿sí? Y nos regresamos a lo que ya habíamos dicho. Esto les permite sentirse seguros porque están ensayando unas nuevas formas, ¿no? Y por último tenemos el tercer estadio, que es el de las operaciones concretas. Este va a ir de los 6 a los 12 años. Aquí es muy importante, ¿sí? Porque el juego es un juego de reglas. Para iniciar este juego, los niños deben de conocer las reglas. En este caso, pues el profesor, el docente puede poner las reglas. Lo significativo aquí es que después ellos empiezan a generar sus nuevas reglas. Y al generar nuevas reglas, ellos se dan cuenta que las reglas sirven para poder vivir en convivencia, ¿no? Como para tomar opinión a los demás. Esto llevándolo a contexto social, pues les va a dar una forma más segura y mejor de relacionarse, ¿no? También estos acuerdos se dan cuenta los alumnos que sirven para alcanzar objetivos. Cuestión muy importante para la vida cotidiana, ¿no? Siempre tener un objetivo y cómo lo voy a lograr, bueno, pues tomando acuerdos. Ok. Y una pregunta, no sé qué piensen, ¿tendrá algo que ver este itinerario de lo sensoriomotor a lo operatorio con la paidia, de este juego espontáneo al ludus? ¿Podríamos encontrar alguna relación? Sí, de hecho, incluso hasta hay como pues términos nombrados, ¿no? Como que hacen referencia
a ese proceso. Yo creo que sí hay una transición, ¿no? Que va como desde lo que tiene menos regulación hasta lo más regulado, y que también habla como de diferentes estados de maduración, ¿no? Como la experiencia desbocada y la representación de esa experiencia, ¿no? Como que esas transiciones que van de algo menos normado a algo más normado, ¿no? Me gustaría agregar también en relación con toda la propuesta de Piaget, en este paso del estado sensoriomotor hacia el juego simbólico, rumbo al juego simbólico, también hay diferentes fases, ¿no? Como por las que pasa el niño. Primero es como un momento de ritualización en la que el niño comienza a repetir secuencias de acciones tal y como las ve con los materiales que ve que se realizan esas acciones. Entonces el niño juega a irse a dormir a su cama, en su cama, con su almohada, con su cobija. Y después, a partir de la repetición y de la práctica, va construyendo un esquema simbólico en el que ya no es necesario utilizar los mismos objetos que utilizaba antes, ¿no? Sino ya puede distanciarse de ellos y utilizar, pues no sé, una cajita como si fuera la almohada y un papel como si fuera la cobija, ¿no? Para poco a poco irse distanciando y cada vez utilizar objetos más abstractos en sus juegos, ¿no? Entonces ahí también se ve como ese paso, ¿no? Porque cada vez los objetos que utiliza están más codificados, ¿no? Entonces están más llenos de reglas. Digamos, en términos generales es mucho más pertinente abordar juegos espontáneos, juegos no muy reglamentados con niños pequeños e ir subiendo un poquito el nivel de complejidad en términos operatorios para los niños más grandes. Porque a la par de estos tres estadios se va generando un juego que es juego de construcción. Entonces el niño va de lo más fácil a lo más complejo. Ok. Y también cambia el contexto, ¿no? No es lo mismo implementar una dinámica de juego en la primaria dentro de la escuela que si algún profesor, por ejemplo, de actividades artísticas propone algo en una casa de cultura o ¿cómo funcionaría esto de los contextos para proponer juegos? Anteriormente habíamos hablado que una parte fundamental para proponer el juego es la necesidad. Entonces, el contexto viene a ser una necesidad. Entonces, dependiendo de la necesidad del contexto, es como se va a proponer. El juego que funcione perfectamente en una escuela, digamos, de paga, no va a ser la misma necesidad que tengan los niños de una casa hogar, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta la necesidad del contexto. Sí, yo creo que el contexto crea condiciones y como que es parte pues como de los factores necesarios, ¿no? Como para que suceda. Entonces el contexto puede ser tan amplio así como diferentes zonas de una misma ciudad, o puede ser diferentes espacios dentro de una misma escuela, ¿no? O diferentes horarios, ¿no? El turno de la mañana y el turno de la tarde, todo eso pues crea condiciones distintas para una misma situación de juego. Entonces creo que definitivamente pues sí impacta, ¿no? Pues tanto en la intención que se tiene para proponer un juego como en la acción de jugar, ¿no? que llevan los niños. También por el aspecto de identificación. Hay muchos juegos que tienen que ver con cuestiones culturales muy específicas, ¿no? Entonces, si los niños no tienen el conocimiento previo o no está en su entorno el tema del que va a ser el juego, es difícil que se relacionen con él, que sea intuitivo o que entiendan cómo funcione. Entonces hay que conocer también cuál es el contexto cultural de los niños, qué es lo que ellos saben, qué es lo que ellos ven, de qué forma se están relacionando en ese momento con la realidad, ¿no? Qué es lo que más les gusta. No es lo mismo que vayas igual a una secundaria en un pueblo en Morelos a que trabajes con niños que están aquí en la ciudad, en una colonia conflictiva, por ejemplo. Son problemas que dependen muchísimo del entorno y de lo que ellos conocen. Y que hay que aprender a observar
ese entorno, ¿no? Y darnos tiempo también como para ver cuál es la situación a la que llegamos, ¿no? A la que llegamos a intervenir. Porque también puede suceder que llegue a proponer un juego que los niños pues no le encuentran ningún sentido porque no se vincula con nada que tengan a su alrededor, ¿no? Y en esta observación que habla David es muy importante observar la unicidad, lo único y repetible de cada alumno, porque yo puedo proponer un juego, pero según la unicidad de un niño no le va a interesar y al otro sí le va a interesar. Entonces sí tengo que tener esta visión amplia para observar lo único y repetible de cada niño y lo que le interesa a cada uno. Ok. Sí, bueno, hay muchas cosas que tomar en cuenta para hacer pertinente una dinámica de juego, ¿no? Tenemos que el contexto nos invita o nos propone una necesidad, podemos medir el tipo de niños que tenemos, las edades, el contexto institucional, grupal y clarificar nuestros objetivos. Pero ahora ya tenemos los objetivos, ya tenemos una idea mínima de la pertinencia del juego. ¿Cómo convertimos estos objetivos y esta medición del contexto en consignas concretas para un juego? O sea, ¿cómo se diseña un juego? Bueno, de entrada, diseñar un juego nunca resulta tan sencillo, pero siempre tenemos que ser lo más sintéticos y las reglas tienen que ser lo más fáciles posibles, ¿no? Como tú decías, lo principal es tener claro todos estos niveles de objetivos que mencionaba David, que es el objetivo general, podría ser quiero que aprendan algo, quiero que desarrollen algo. Y luego nos vamos cada vez a los más específicos, los que tienen que ver con el juego. ¿Cuál va a ser el reto del juego? Aquí cambiaría un poco la palabra objetivo por reto del juego, ¿no? El reto tiene que ver con exactamente alcanzar un objetivo, pero va a haber ciertas trabas o cosas que superar o hacer para alcanzar ese objetivo. Entonces necesito tener claro eso primero. La segunda, ya a partir de eso puedo definir el tema. El tema es en qué entorno o qué metáfora voy a utilizar para definir cada una de las reglas. Cuando estamos definiendo reglas, lo más importante sería pensar que eso sean sintéticas y sean claras. Si pensamos en un juego, por ejemplo, el teléfono descompuesto, pues básicamente es una regla, ¿no? Escucha un mensaje y pásalo lo más fielmente que puedas sin que los demás escuchen. Y entonces así se genera toda una dinámica con una regla simple. Siempre creo que lo mejor es mantener las reglas de la manera más sencilla. Otra forma de empezar a diseñar juegos, una forma de empezar a diseñar juegos sería revisar todos aquellos que ya están hechos. Es muy bueno saber cuáles fueron sus objetivos e intenciones y empezar a probarlos, porque a veces justamente necesitamos empezar a jugar para ver en qué situación está el grupo y entonces proponerles cosas que sean cada vez más pertinentes y específicas. Otra cosa es que el juego debe funcionar sin necesidad de que se agreguen más reglas, es decir, si yo lo empiezo a probar, quizás veo que hay algo que no está funcionando, en ese momento a lo mejor puedo modificar una regla, torcerla, o sea, ser flexible para que funcione mejor, ¿no? Casi siempre, y no hay que perder de vista, que el juego está pensado para que se disfrute. Debe haber una sensación placentera, eso es el objetivo general de cualquier juego, ¿no? Más allá de lo que queramos que aprendan y demás. Entonces, además de observar los juegos que ya están hechos y la forma de empezar a doblar reglas antes de proponer nuestras propias dinámicas, podría ser también observar a qué juegan los niños cuando están solos. Ellos también son capaces de proponer juegos a partir de ciertas edades y proponen sus propias formas de relacionarse, ¿no? Entonces es importante observar qué es lo que les divierte. Por último, un pequeño ejemplo para contextualizar esto del diseño. Hace unas semanas estábamos trabajando con un grupo y lo que quería era comprobar que pudieran trabajar en equipo, ¿no? Los equipos de repente fueron mixtos, de repente fueron de niños y niñas y funcionaban de manera completamente diferente. La regla era, quiero que ustedes como grupo
piensen como un monstruo. Ustedes son un monstruo. Y la única regla es que yo les voy a decir con cuántos pies puede avanzar este monstruo hacia mí. Entonces los niños tenían que ponerse de acuerdo, abrazarse, cargarse, saltar en un pie para avanzar como equipo en el número de pies que yo les había propuesto, ¿no? Y esto no era nada más una cuestión pues afectiva y de integración del grupo, sino también de lógica, de, ok, nosotros tenemos 2 cada uno, pero es un número impar, pero es menos, entonces hay que cargar a uno. Y había muchas posibles soluciones, solo que tenían que encontrar la forma de comunicarse y para poder avanzar. Entonces ese es un ejemplo de cómo diseñar un juego, ¿no? Claro. Entonces estos objetivos se tienen que convertir en retos, ¿no? Un poco pensando en la diferencia que hacía David entre los objetivos que el profesor, que el maestro tiene para apuntalar, digamos, la formación de su grupo, ¿no? Y el meollo del juego en concreto, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar que el objetivo era, bueno, el reto era representar al monstruo, ¿no? Y avanzar como y equipo. avanzar, pero el objetivo era... Mi objetivo, el objetivo como tuyo, pedagógico, por Sí, así sí, sí. decirlo, era que pudieran comunicarse entre ellos y llegar a acuerdos lógicos para moverse como equipo. O sea, son varias habilidades las que se iban a desarrollar ahí. Claro, entonces fundamental poder convertir estos objetivos en retos y digamos estos retos están como vehiculados por una serie de reglas, ¿no? Así que es. sería el sistema cerrado del que al que hacía Hablaba referencia, hace ¿no? tiempo. Ok, bueno, pues fundamental, ¿no? Para diseñar un juego, poder tener claros objetivos y convertirlos en retos. Bueno, me llamaba la atención, Ani, lo que mencionaste sobre esta atención, esta escucha que tiene que tener el docente para captar lo que es significativo para los niños, observando sus juegos, ¿no? Y me parece que esto provoca como una mutación del rol del docente, que en un principio como, digamos, agente de la educación, de la formación, debe de moverse de este rol directivo, ¿no? de ser él el que imparte el conocimiento para asumir otro tipo de papel, ¿no? Ante lo que es significativo para sus grupos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las principales transformaciones que los maestros deben operar para poder hacer pertinente una dinámica de juego que no un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje? Bueno, pues los cambios que tiene que hacer el profesor son varios. Primero, de diseñador, teniendo claros los objetivos. Segundo, participar de una manera horizontal, a la par que el alumno, ¿no? O sea, vamos a jugar. Ahí me estoy poniendo en el plano horizontal. Al ponerme en el plano horizontal se van a generar 2 aspectos muy importantes, que van a ser la empatía, ¿sí? Para generar el vínculo, ¿sí? Al generar el vínculo y la empatía es una herramienta indispensable para que se dé el aprendizaje. Entonces, este es otro cambio que tiene que hacer el profesor. Otro cambio es tener una observación puramente fenomenológica. ¿A qué me refiero con fenomenológica? Únicamente captar la experiencia que está produciendo el juego en el alumno. No voy a hacer ningún juicio, no voy a emitir ninguna crítica, únicamente me voy a abocar a lo que el juego le está como experiencia proporcionando al alumno. Lo está motivando, se está sintiendo bien, está sintiendo seguridad, ¿no? Eso es muy importante. Haciendo eso me da la pauta para ver si los objetivos que yo había planteado son los adecuados, ¿no? Otra parte que me lleva es si se cumplieron los objetivos, entonces puedo evaluar estos objetivos.
los objetivos los voy a evaluar de manera subjetiva. Otra vez, ¿qué le está sucediendo a cada alumno con este juego? ¿Qué está alcanzando cada alumno con este juego? ¿Sí? No va a ser lo mismo para Ani que para otro, ¿no? Entonces tengo que evaluar subjetivamente, ¿sí? Y la última parte del cambio es qué aportó este juego a todo el contexto del grupo. Eso es muy importante. Bueno, yo podría agregar que miraba dos clasificaciones como de roles, digo, como en este asunto de pasar de un rol a otro. Pensaba en que hay roles que podrían estar definidos por el tipo de participación en el juego, ¿no? Entonces yo me asumo como jugador en el mismo nivel de horizontalidad con los otros jugadores, o me asumo como árbitro, y entonces estoy más bien como dirigiendo, ¿no? Eso que mencionaba, las actividades, coordinando, haciendo ver como qué reglas no se han cumplido o hacia dónde se está dirigiendo el juego. Y otra como observador, ¿no? Como esta mención que hacía Adriana, en donde pues de lo que se trata es de, pues a lo mejor definir previo al juego qué es lo que voy a observar y ponerme a ver, ¿no? Como, nada más, ¿no? Como sin hacer ningún tipo de intervención. Y otra relacionada con el tipo de mediación, pensando en los docentes, ¿no? Tipo de mediación que quiero hacer con el grupo, ¿no? Entonces me asumo como, desde la clasificación de Martinello, me asumo como director, me asumo como guía o me asumo como mentor del juego, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí puedo estar trasladándome entre un rol y otro según las necesidades, ¿no? Porque va a haber ocasiones en las que es necesario que yo diga cuál es la regla, ¿no? O que yo detenga una actividad porque se está yendo hacia otro lugar en el que que no estaba... que no estaría permitido, ¿no? Como en ese contexto, o que para cuidar la confianza, cuidar la seguridad de los niños, ¿no? O si me asumo como guía, entonces pues más bien voy haciendo un acompañamiento de las actividades sin ser directivo, sino más bien como para ir orientándolas hacia el cumplimiento del reto, ¿no? Y si me asumo como mentor, creo que sería como este observador desde lo fenomenológico, donde nada más miro qué pasa, ¿no? O sea, las condiciones están dadas, miro qué pasa y cuido que no se pierda el espacio de seguridad, ¿no? Ok, entonces, mentor, guía y director. Y director, ¿no? Y ahí el director, digamos que es el que tiene más control de la situación. El guía suelta un poco digamos, la dirección. Da opciones, ¿no? Da opciones. Como para seguir el camino. Ajá. Y el mentor es aquel pues dice, que menos interviene. Aquí partimos, aquí terminamos y veamos cómo le hacemos, ¿no? Para llegar. Ok, son como 3 grados de control, digamos, ¿no? Del más cerrado, del control un poquito más cerrado, a uno como muy laxo, ¿no? Okay. Bueno, yo pienso que en realidad desde que tú propones un juego o incluso cuando estás jugando hay una complicidad con el grupo. Entonces, esta complicidad permite que haya una relación diferente con el coordinador y lo que hace eso es otorgarle a los alumnos un reconocimiento a su madurez y a su inteligencia, ¿no? Entonces, cuando tú estás jugando con ellos, lo que estás haciendo en realidad es ser parte de un proceso con ellos. Cuando tú tienes que hacer el mismo trabajo que ellos y ellos se comprometen con ese juego, con ese trabajo, entonces es mucho más fluido la interacción y lo que se aprende dentro del grupo. Es un proceso grupal que incluye al coordinador, no un proceso que propone el coordinador y deja que se hagan bolas los alumnos a ver cómo sale. Bueno, para terminar, una última cuestión. Adriana, ya habías empezado un poco a desarrollar. El profesor tiene ciertos objetivos planteados, ya diseñó su juego. Ahora, ¿cómo puede medir el impacto que ha tenido el juego en su grupo, en el proceso grupal, de acuerdo a lo que se planteó como objetivo? ¿Qué recomendaciones? Bueno, ya habíamos dicho que la evaluación del juego tiene que ser de manera subjetiva, por un lado. Por otro lado, debe de ser individual
y por otro lado debe de ser grupal. Ver si subjetivamente el juego aportó lo que queríamos, ¿no? El placer, se dio el vínculo, hubo empatía. Posterior a eso, si el objetivo conceptual se logró. Y por último, si lo más importante, que es la diversión grupal, se dio, para que se vea el juego de manera como una gran herramienta que me permite disfrutar el aprendizaje, ¿no? Sí, no es poca cosa la diversión y el placer, ¿no? Sí. En el caso del juego. Después a esto debemos considerar si lo que aprendieron a través del juego para los alumnos es significativo. ¿A qué me refiero con que sea significativo? Que les sea de utilidad en un contexto diferente al escolar. Digamos, en la familia, en la sociedad, ¿sí? Para buscar un trabajo. Entonces, si el objetivo fue significativo, el conocimiento va a ser significativo, el alumno hace suyo ese conocimiento, pasa a la corteza cerebral y de ahí ya nadie se lo quita. Le va a ser de gran utilidad en toda su vida. Y otra parte que podemos evaluar es darnos cuenta, los docentes, de la importancia que tiene enseñar jugando. Sería como quitarle esa etiqueta de lo tedioso al aprendizaje, ¿no? Como cambiar esa etiqueta de el aprendizaje es tedioso por el aprendizaje es divertido, el aprendizaje es un recreo, ¿no? Sería como abrir una nueva puerta, ¿sí? Que los docentes se atrevan a abrir esa puerta y enseñar a través del juego. Bueno, además de las preguntas que propone Adriana, yo pensaría también evaluar el juego en sí. Si yo estoy diseñando el juego, yo también tengo que saber si el juego está funcionando, si funcionó, si no y por qué. Entonces, ¿se entendieron las reglas? Hay que preguntarnos. ¿Los niños entendieron las reglas? ¿Las estaban respetando? Porque a veces se ponen reglas y los niños no las respetan. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sí o por qué no? Cuando estábamos hablando de los objetivos que preguntaba Adriana, bueno, ¿se cumplieron los objetivos? Hay veces que incluso si no se cumplieron esos objetivos, bueno, ¿qué generó entonces? ¿Qué se generó? O sea, es una extensión además. Hay que observar, hay que ser muy buenos observando para ver qué se generó extra de lo que no esperábamos. Muchas veces suceden cosas inesperadas cuando estamos jugando. Finalmente creo que sería bueno a veces después de jugar sentar a los niños y preguntarles cuál fue su experiencia, porque nosotros quizás tenemos una forma de observarlos y entenderla, pero creo que es bueno ayudar a los niños a que materialicen en palabras este proceso y que empiecen a reflexionar sobre qué es lo que está sucediendo cuando juegan. Y ahí nos vamos a dar cuenta si, no sé, aprendieron cuáles eran las figuras geométricas a través de su cuerpo o si entienden lógicamente cómo formular una pregunta para otro equipo, cosas así, ¿no? Entonces sí creo que es importante también sentarnos con ellos y hablar con ellos para preguntar cuál fue la experiencia de la que ellos se dieron cuenta, además de la que nosotros nos demos cuenta. No se puede evaluar numéricamente, obviamente, entonces es como dice Adriana, una evaluación subjetiva de cada niño y de cada situación y de cada grupo. Pues yo aquí volvería a insistir en el asunto de los dos niveles del juego, porque como bien lo menciona Ani, pues conviene evaluar el juego en sí mismo, ¿no? Y no confundirlo con el otro tipo de evaluación que tiene que ver ya con el proceso de aprendizaje que está buscando el docente, ¿no? Porque a veces se privilegia eso y entonces las características que el juego tendría por sí mismo se pierden, ¿no? Porque se les está imponiendo como el cumplimiento del objetivo educativo que tiene el profesor, ¿no?
Entonces nada más volver a hacer esa distinción, ¿no? Podemos valorar como el juego, ¿no? Como una unidad, y entonces puede ser que el juego pues, resultó bien bonito y se divirtieron mucho y lograron cumplir el reto, y a lo mejor no se alcanzó a vincular, ¿no? Con el objetivo educativo que tenía el docente relacionado con otro, ¿no? Con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no podemos decir ahí que el juego no se logró, ¿no? Entonces, nada más como para estar atentos también a esos dos niveles, ¿no? El otro requiere pues también otro tipo de evaluación, que ya se tendrían que establecer criterios y ver como qué indicadores me permite verlos y armar como la dinámica, ¿no? Para evaluarlo. Y este momento también que menciona Ani de platicar con ellos, pues sería como el momento de integrar, ayudar a los niños a integrar la experiencia que tuvieron, ¿no? Porque pudo haber sido muy excitante lo que sucedió ahí, que no permitió hacer todos los vínculos, ¿no? A unos y a otros sí. Entonces, en ese espacio de socialización tienen oportunidad de darse cuenta qué fue lo que sucedió, ¿no? En darse cuenta de que se dieron cuenta, como al principio habría Adriana, creo que ese es un momento importante para integrar la experiencia y entonces poder recapitular lo que sucedió y ver qué relaciones establezco de eso con la vida, ¿no? Con lo que hay afuera. Sí, digamos que no hay recetas para evaluar o para medir el impacto de un juego. Es una construcción que tendrán que hacer los propios profesores de acuerdo a los objetivos que se planteen, ¿no? Y a la experiencia o a los insumos que arroje la experiencia misma del juego, ¿no? En este caso, si no se trata, según lo percibo a través de lo que dice, no se trata de un proceso tan fácil de medir o de evaluar, ¿no? Y que incluso puede producir nuevas experiencias y nuevos elementos sorpresivos que los profesores y los niños podrán potenciar, ¿no? Y para darnos cuenta de estos elementos sorpresivos, hay que hacer una metacognición con los niños y una con el propio profesor, ¿no? Con los niños pudieron, como en la dinámica que propusimos, formar figuras con los cuerpos geométricos, pero utilizando sus cuerpos, ¿no? Y no podían. Y entonces decían, las niñas sí pueden, los niños no. ¿Por qué ellos mismos, no? O sea, porque somos desorganizados, porque ya son grandes. Entonces ahí hacen su propia metacognición. Y como profesor, no sé, tal vez plantearme si estuvieron bien las reglas, si di bien la instrucción, ¿no? Para ver si funcionó a unos, por qué no funcionó a otros. Entonces esta metacognición pues es en ambos sentidos. Volvemos a lo mismo, a la horizontalidad en la que me tengo que plantear como profesor y como alumno. Sí, bueno, parece ser más bien un trabajo de laboratorio, este trabajo con el juego, ¿no? Constantemente va a ir arrojando elementos nuevos y habrá que estar como muy alertas, ¿no? Como docentes. Bueno, pues es poco el tiempo, habría posibilidades de decir muchas cosas más. Yo nada más quiero cerrar con algunas conclusiones para llevarnos como ejes de pensamiento, de reflexión muy acotados. Y bueno, si ustedes pueden aportar algo, les agradeceré mucho. Creo que fundamentalmente introducir la reflexión y la práctica del juego nos afilia a una tendencia cada vez más pronunciada de concebir el proceso educativo como un proceso integral, ¿no? Que va mucho más allá del aprendizaje cognitivo, ¿no? Está en juego la afectividad, la socialización, la capacidad de socialización, la adquisición de habilidades que van desde lo motriz hasta lo interaccional, ¿no? Entonces el juego como experiencia nos invita pues a ver esta complejidad del proceso formativo, ¿no? Por otra parte, para implementar una dinámica de juego es muy importante
como lo han dicho los especialistas, tomar conciencia del contexto, tomar conciencia de las edades, de la inserción grupal o institucional del proceso, ¿no? Y para hacer pertinentes justamente los objetivos educativos y el diseño de juego. Y también me parece que ha sido muy importante que como núcleo del diseño de juego en un contexto formativo, es importante saber pasar estos objetivos que el docente o el profesor pueda tener a retos muy concretos, ¿no? No hay certezas de ningún tipo, sin embargo, tener una mínima, un principio de claridad y de pertinencia de estos dos elementos, los objetivos que se plantea el docente y los retos y las reglas que pueda contener el juego es sumamente importante, ¿no? Y también muy importante es el hecho de que parece ser que el docente, al implementar experiencias lúdicas, tiene que estar muy atento de sí mismo, ¿no? Muy vigilante del nivel de dirección, de directividad, digamos, que tiene sobre su grupo, su capacidad para ser más relajado, más abierto o para ser más directivo. Me parece que es muy importante que los docentes, que los profesores puedan ser conscientes de las transformaciones que tienen que operar para moverse de un rol que bueno, es un rol tradicional, el docente que detenta el poder, que lo transmite, a ocupar estos espacios horizontales que lo comuniquen, que lo hagan empático con el sentido que las experiencias puedan tener para sus alumnos. Y bueno, esperamos realmente que los docentes puedan beneficiarse de esta charla y que hayamos logrado de alguna manera brindar algunos ejes de reflexión y de acción para implementar este tipo de experiencias lúdicas que apuntalen un proceso educativo y formativo en diferentes contextos. Les agradecemos mucho.